Cambiaremos un poco la dinámica y vamos a traducir y leer el artículo que vemos en pantalla. Una revisión narrativa escrita por Songhua Chi, publicada en el año 2019 en Intensive Care Medicine. Considero que es un artículo importante. Cambiamos la modalidad de videos, al menos para esta ocasión, con la finalidad de poder cubrirlo, dado que el tiempo es limitado. Empezaremos con el resumen, introducción de este artículo titulado Disfunción de los músculos expiratorios en pacientes críticos, hacia una mejor comprensión. Esta revisión narrativa resume el conocimiento actual sobre la fisiología y la fisiopatología de la función de los músculos expiratorios en pacientes de la unidad de cuidados intensivos, compartido por profesionales académicos de entornos multidisciplinarios y multinacionales que incluyen médicos, fisiólogos, clínicos y fisiólogos básicos. Resultados: los músculos expiratorios, que incluyen los músculos de la pared abdominal y algunos de los músculos de la caja torácica, son un componente importante de la bomba de los músculos respiratorios y se reclutan en presencia de una carga respiratoria alta o una capacidad muscular inspiratoria baja. El reclutamiento de los músculos expiratorios puede tener efectos beneficiosos, incluido la reducción del volumen pulmonar al final de la expiración, la reducción de la presión transpulmonar y el aumento de la capacidad de los músculos inspiratorios. Sin embargo, se puede desarrollar debilidad grave de los músculos expiratorios en pacientes de la unidad de cuidados intensivos y se asocia con peores resultados, incluida la dificultad para desconectar el ventilador y la alteración del aclaramiento de las vías respiratorias. Hay varias técnicas disponibles para evaluar la función de los músculos expiratorios en el paciente críticamente enfermo, incluida la presión gástrica y la ecografía. Conclusión: los músculos expiratorios son el componente descuidado de la bomba de los músculos respiratorios. Los músculos expiratorios se reclutan con frecuencia en pacientes ventilados críticamente enfermos, pero en estos pacientes todavía falta una comprensión fundamental de la función de los músculos expiratorios. Podemos apreciar las palabras clave del manuscrito donde tengo el respectivo cursor. Empezaremos con la introducción. La bomba de los músculos respiratorios impulsa la ventilación alveolar y por lo tanto es de vital importancia. El diafragma, los músculos de la caja torácica y los músculos de la pared abdominal son los componentes más importantes de la bomba de los músculos respiratorios. El reclutamiento de cada músculo depende de la carga relativa impuesta al sistema respiratorio, el volumen pulmonar y la fase del ciclo respiratorio. Un desequilibrio agudo entre la carga y la capacidad de los músculos respiratorios provocará insuficiencia respiratoria y, en última instancia, la necesidad de ventilación mecánica. Muchos estudios y revisiones se han centrado en la estructura y función del diafragma en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, incluidos pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, en la literatura se ignora en gran medida el papel de los músculos expiratorios en la fisiología de la respiración en la insuficiencia respiratoria aguda. Esto es sorprendente, dado el importante papel de estos músculos en la respiración, especialmente en pacientes con insuficiencia respiratoria inminente. El objetivo del presente artículo es discutir el papel de los músculos expiratorios en la respiración, en particular en pacientes críticamente enfermos, en quienes la debilidad de los músculos respiratorios se desarrollará rápidamente y por lo tanto puede tener un gran impacto clínico. También describiremos las técnicas utilizadas para evaluar la función de los músculos expiratorios en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. No nos centraremos en detalle en el papel de los músculos expiratorios al toser o mantener la posición. Fisiología del reclutamiento de los músculos expiratorios. Los músculos expiratorios incluyen los de la pared abdominal, músculo transverso del abdomen, músculo oblicuo interno, músculo oblicuo externo y músculo recto del abdomen, y algunos de los de la caja torácica, por ejemplo, los músculos intercostales internos y el músculo triangular del esternón, como puede apreciarse en la figura 1, que ya la miraremos. Durante la respiración corriente, los músculos expiratorios están en gran medida inactivos.
aunque el músculo transverso del abdomen ocasionalmente puede mostrar cierta actividad durante la respiración tranquila. Además, en posición erguida, los músculos de la pared abdominal exhiben actividad tónica para contrarrestar las fuerzas gravitacionales que actúan sobre el contenido abdominal y así mantener el diafragma en una longitud óptima para la generación de presión. Pasemos a la figura número 1, a leer la leyenda. Los músculos expiratorios de la bomba muscular respiratoria se pueden apreciar en este esquema. La bomba de los músculos respiratorios es un órgano complejo que involucra una gran cantidad de músculos que contribuyen a la inspiración o la expiración. Esta figura muestra esquemáticamente los músculos expiratorios, con excepción del diafragma. No se muestran otros músculos inspiratorios. Podemos apreciar una vista anterior y posterior del tórax, donde se ilustran los músculos intercostales internos, el músculo triangular del esternón, el músculo recto del abdomen, el oblicuo externo e interno y el músculo transverso del abdomen. En la figura 2 podemos ver la fisiología del reclutamiento de los músculos expiratorios. La activación de los músculos expiratorios durante la respiración se produce cuando aumenta la carga relativa impuesta a los músculos inspiratorios. La carga respiratoria absoluta alta puede ocurrir bajo diferentes condiciones, como ejercicio, baja distensibilidad del sistema respiratorio y PIB intrínseca. La baja capacidad de los músculos inspiratorios, alta carga relativa en los músculos inspiratorios, es común en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos debido a la debilidad de los músculos respiratorios adquirida en la unidad de cuidados intensivos. En presencia de un desequilibrio entre la carga y la capacidad de los músculos inspiratorios, los músculos de la pared abdominal se reclutan durante la expiración en una jerarquía fija. Inicialmente, el músculo transverso del abdomen, seguido por el músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo, y finalmente el músculo recto abdominal. La activación de los músculos de la pared abdominal aumenta la presión abdominal en la fase expiratoria. A medida que el diafragma está relajado durante la mayor parte de la fase expiratoria, este aumento de la presión abdominal se transmite al espacio pleural, lo que reduce en consecuencia la presión transpulmonar expiratoria, lo que ayuda a desinflar el pulmón, menos hiperinflación tensión pulmonar. Además, el aumento de la presión abdominal mejora la capacidad de los músculos inspiratorios a través de al menos dos mecanismos. En primer lugar, el aumento de la presión abdominal mueve el diafragma al final de la expiración a una posición más craneal, lo que da como resultado una longitud más óptima para la generación de tensión. En segundo lugar, cuando el volumen pulmonar al final de la expiración cae por debajo de la capacidad residual funcional, la energía elástica se almacena en el sistema respiratorio. Esta energía almacenada facilita la siguiente inspiración, es decir, permite un desarrollo más rápido y mayor de la presión pleural negativa. De hecho, durante una carga inspiratoria extenuante, hasta un 28% del volumen corriente se genera por debajo de la capacidad residual funcional, lo que puede atribuirse a la contracción de los músculos expiratorios. Vamos a mirar la respectiva figura 2. Empezaremos por leer la leyenda, fisiología del reclutamiento de los músculos expiratorios. Ilustración esquemática de las causas y consecuencias del reclutamiento de los músculos expiratorios en condiciones fisiológicas saludables. Todas las consecuencias del reclutamiento de los músculos expiratorios ocurren durante la expiración, excepto el aumento de la capacidad de los músculos inspiratorios, que ocurren durante la inspiración posterior. Acá podemos apreciar algunas noxas que aumentan la carga respiratoria. Por ejemplo, el ejercicio, el winning del ventilador, también las inadecuadas mecánicas respiratorias, la sepsis. Vemos algunas condiciones que se asocian con una disminución de la capacidad de los músculos inspiratorios, como debilidad muscular.
Esto ocurre mucho en los pacientes críticamente enfermos, en los sujetos con lesión del nervio frénico y en los pacientes con condiciones neurológicas. También vale la pena mencionar aquellas cuestiones que son capaces de incrementar el volumen pulmonar al final de la expiración. Condiciones que puedan aumentar el volumen pulmonar al final de la expiración, como el EPOC, las patologías obstructivas, la PIP intrínseca, la limitación del flujo expiratorio y también la presión positiva al final de la expiración externa, no intrínseca, aunque ambas van a generar este mismo efecto. Esto va a llevar al reclutamiento de los músculos expiratorios con el objetivo de aumentar la presión abdominal y aumentar el flujo expiratorio, y al aumentar la presión abdominal y aumentar el flujo expiratorio, poder generar una reducción en el volumen pulmonar al final de la expiración. También va a llevar a un aumento de la presión pleural para poder disminuir la presión transpulmonar y poder disminuir el strain de los pulmones. Recuerden que el incremento de la presión abdominal lleva al diafragma hacia una posición más craneal, como habíamos dicho a priori. Esto con la finalidad de incrementar la capacidad de los músculos inspiratorios. Continuaremos ahora hablando del siguiente párrafo, que lo podemos ver aquí. Debe reconocerse que la contracción aislada de los músculos expiratorios abdominales que causan un aumento de la presión abdominal y de la presión pleural daría como resultado una distorsión de la pared torácica, en particular la expansión de la caja torácica inferior. Esto probablemente aumentaría el trabajo inspiratorio elástico de la respiración y aplanaría el diafragma, para limitar la distorsión de la caja torácica inferior durante la expiración activa. Se reclutan los músculos intercostales internos para estabilizar la caja torácica. Además de un desequilibrio entre la carga y la capacidad de los músculos inspiratorios, un aumento del volumen pulmonar al final de la expiración, como en la aplicación de presión positiva al final de la expiración o PIP, también puede reclutar los músculos de la pared abdominal, como puede verse en la figura 2 y 3. Por ejemplo, en pacientes con distensibilidad normal del sistema respiratorio, es decir, 80 mililitros por centímetro de agua, la aplicación de 10 centímetros de agua de PIP aumentaría, en teoría, el volumen pulmonar al final de la aspiración en 800 mililitros, en ausencia de cierre de las vías respiratorias. Sin embargo, un mecanismo de retroalimentación fisiológica que involucra vías vagales o influencias propioceptivas limita el aumento del volumen pulmonar al final de la expiración mediante la activación de los músculos de la pared abdominal durante la expiración y por lo tanto protege contra la tensión pulmonar elevada. Continuaremos con la leyenda de la figura 3. Activación de los músculos abdominales durante la PIP alta. Seguimiento de la presión de las vías respiratorias, identificadas como PAU, flujo, electromiografía de los músculos abdominales y presión gástrica, obtenidos en un sujeto sano durante la ventilación no invasiva con niveles de PIP de 2 centímetros de agua a la izquierda y 15 centímetros de agua. A 2 centímetros de agua de PIP no hay evidencia de activación de los músculos de la pared abdominal. No hay actividad de la electromiografía abdominal durante la expiración y no hay aumento de la presión gástrica durante la expiración. Sin embargo, a 15 centímetros de agua de PIP, los músculos abdominales reclutan durante la expiración, como lo demuestra la presencia de actividad en la electromiografía durante la expiración y el aumento de la presión gástrica durante la expiración. Acá podemos apreciar precisamente lo que estábamos mencionando previamente, cómo varía según el nivel de PIP que tenga programado el respectivo paciente.
Otra función fundamental de los músculos expiratorios es desarrollar una presión de tos eficaz para facilitar la limpieza de las vías respiratorias. La contracción de los músculos expiratorios contra una vía aérea cerrada puede aumentar la presión intratorácica hasta 300 milímetros de mercurio en 0,2 segundos. Una vez abierta la glotis, se puede generar un flujo expiratorio muy alto, hasta 720 litros minuto. La debilidad de los músculos expiratorios reduce la fuerza de la tos y la velocidad máxima del flujo, predisponiendo a los pacientes a neumonía y atelectasia. Efectos indeseables del reclutamiento de los músculos expiratorios. El reclutamiento de los músculos expiratorios durante la expiración puede tener efectos indeseables en pacientes críticamente enfermos. Figura 4. Vayamos un segundo a la figura 4 y posteriormente continuamos con la lectura. Leeremos la leyenda. Fisiopatología del reclutamiento de los músculos expiratorios. Ilustración esquemática de las consecuencias fisiopatológicas del reclutamiento de los músculos expiratorios en pacientes críticos. Las relaciones representadas son en su mayoría hipotéticas, debido al bajo número de estudios sobre la función de los músculos expiratorios en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. La presión pleural elevada, causada por el reclutamiento de los músculos expiratorios, podría provocar un colapso dinámico de las vías respiratorias, especialmente en pacientes que ya tienen una limitación del flujo expiratorio. Esto conduce a un volumen pulmonar al final de la expiración igual o mayor. Por otro lado, la presión pleural elevada podría provocar presiones transpulmonares expiratorias negativas, especialmente en enfermedades con una elastancia pulmonar aumentada, como lo es el SDRA, lo que a su vez conduce a atelectasias y reclutamiento tidal. Podemos apreciar cómo el reclutamiento de los músculos expiratorios aumenta el gasto energético e incrementa la producción de dióxido de carbono. Por otro lado, el reclutamiento de los músculos expiratorios genera un incremento de la presión pleural y ese incremento de la presión pleural, como bien dijimos, puede aumentar o dejar sin alterar el volumen pulmonar al final de la expiración. También tenemos otra cuestión y es que puede disminuir o negativizar la presión transpulmonar. Esto lleva a reclutamiento tidal y eso lleva a bili y a la presencia de atelectasias. Entonces, en la tabla 1 también podemos ver algunos impactos clínicos de la disfunción de los músculos expiratorios. Acá los podemos ver con sus respectivas características o mecanismos relacionados. Empezamos entonces con el fallo en el weaning, con el destete y el fallo en la extubación. Esto se debe a un aumento del consumo de energía respiratoria, se debe a tos ineficaz e incapacidad para mejorar la eficiencia del diafragma. Tenemos las atelectasias y las neumonías que se asocian con tos ineficaz, la lesión de las vías respiratorias pequeñas y alveolares, que está relacionado con la presión transpulmonar expiratoria negativa, que produce colapso alveolar y o cierre de las vías respiratorias, y también la hiperinflación pulmonar, que se asocia con la incapacidad para aumentar el flujo expiratorio. En primer lugar, en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA o atelectasia, el aumento de la presión pleural durante la expiración resultante del reclutamiento de los músculos expiratorios puede provocar una presión transpulmonar negativa durante la expiración, lo que lleva al colapso alveolar cíclico o al cierre de las vías respiratorias. Y, por lo tanto, facilita la lesión alveolar y de las vías respiratorias pequeñas. De acuerdo con este razonamiento, un estudio reciente en pacientes con SDRA demostró
una presión transpulmonar expiratoria más alta en pacientes que recibieron bloqueadores neuromusculares en comparación con los pacientes de control. 1.4 más o menos 2.7 centímetros de agua versus menos 1.8 más o menos 3.5 centímetros de agua, respectivamente, con una P de 0.02. Referencia 41. Este estudio se ve interesante. Es un estudio de Work-Billy, Bisbal y colaboradores. Fue publicado en el año 2017 en Intensive Care Medicine. En segundo lugar, la limitación del flujo expiratorio es una condición en la que el flujo expiratorio no se puede aumentar. A pesar de un aumento en la presión impulsadora expiratoria, que es la diferencia de presión entre los alvéolos y la boca durante la expiración, por lo general esto ocurre en pacientes con enfisema, pero también puede ocurrir durante la respiración corriente en pacientes con actividad de los músculos expiratorios. El mecanismo exacto no está claro, pero se ha propuesto que la comprensión dinámica de las vías respiratorias juega un papel importante. Figura 5. La presión pleural elevada durante la expiración activa disminuye la presión transluminal de las vías respiratorias, que posteriormente puede comprimir la parte colapsable de las vías respiratorias. Se evita el colapso total de las vías respiratorias, ya que el aumento de la presión pleural también se transmite a los alvéolos y a las vías respiratorias. La compresión de las vías respiratorias expiratorias puede provocar un aumento del volumen pulmonar al final de la aspiración y de la PIB intrínseca, especialmente en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y en pacientes en los que no se logra el weaning del ventilador. En tercer lugar, en pacientes que abandonan la ventilación mecánica, se espera el reclutamiento de los músculos expiratorios cuando existe un desequilibrio entre la carga respiratoria y la capacidad de los músculos inspiratorios. De hecho, se ha demostrado que la activación de los músculos expiratorios durante el destete del ventilador, especialmente en pacientes que fracasaron en una prueba de destete. Recientemente descubrimos que el esfuerzo de los músculos expiratorios aumentó progresivamente a lo largo del ensayo en estos pacientes. La eficiencia neuromuscular del diafragma fue menor en los pacientes con fracaso del destete en comparación con los pacientes con éxito en el weaning, lo que cuestiona el concepto de que la activación del músculo expiratorio mejora la eficiencia contráctil del diafragma, aunque esto requiere una evaluación adicional. Sin embargo, el reclutamiento de los músculos expiratorios durante una prueba de weaning parece ser un fuerte marcador del destete. Técnicamente, la actividad de los músculos expiratorios interfiere con la evaluación del PIB intrínseco. La PIB intrínseca se puede medir utilizando diferentes técnicas. En pacientes con actividad de los músculos expiratorios, la oclusión al final de la expiración estará muy influenciada y exagerada por la contracción de los músculos expiratorios. Del mismo modo, la relajación de los músculos expiratorios al inicio del esfuerzo explica parte de la caída inicial de la presión esofágica, que no se explica del todo por la llamada PIB intrínseca dinámica. La caída de la presión gástrica o el aumento de la presión gástrica durante la expiración deben restarse de la caída esofágica para poder medir una PIB intrínseca confiable. Continuemos con la figura 5, su respectiva leyenda, y posteriormente la miraremos. Papel del reclutamiento de los músculos expiratorios en el desarrollo de la limitación del flujo expiratorio. Ilustración esquemática que demuestra el papel de la activación de los músculos expiratorios en la limitación del flujo expiratorio. A a C. Con la actividad
de los músculos expiratorios, la presión abdominal aumenta, aumentando también la presión pleural durante la expiración. Esto disminuye la presión transluminal, lo que provoca un colapso parcial de las vías respiratorias y por lo tanto una limitación del flujo expiratorio, con una mayor presión de los músculos expiratorios. El sitio limitante del flujo o punto de estrangulamiento se mueve hacia los alvéolos. Tenga en cuenta que en esta ilustración no se consideran las fuerzas gravitacionales. Acá podemos apreciar la respectiva figura número 5. Fuerza de los músculos expiratorios en pacientes críticamente enfermos. Varios estudios han demostrado el desarrollo de debilidad de los músculos expiratorios en pacientes críticamente enfermos. La mayoría de los estudios utilizaron la presión expiratoria máxima como marcador de la fuerza de los músculos expiratorios. A pesar de la heterogeneidad de los estudios en términos de poblaciones y técnicas de medición, la presión expiratoria máxima fue inferior a los valores de referencia en todos los estudios que obtuvieron una presión expiratoria máxima en el momento del weaning del ventilador. Los pacientes que fracasan en la extubación exhiben una presión expiratoria máxima más baja, disminución media que varía de 9 a 31 centímetros de agua, en comparación con los pacientes que tienen éxito en la extubación. Esto indica que la debilidad de los músculos expiratorios es un predictor potencial del resultado del destete. Se desconoce en gran medida cómo la debilidad de los músculos expiratorios afecta el resultado del destete y la extubación. Las posibles complicaciones incluyen una eliminación inadecuada de las secreciones y una capacidad de tos insuficiente que resulta en atelectasia, reducción de la eficiencia contráctil del diafragma o reducción inadecuada de la PIB intrínseca. Sorprendentemente, ningún estudio ha investigado la asociación entre la debilidad del diafragma y la debilidad de los músculos expiratorios. Factores de riesgo de debilidad de los músculos expiratorios en pacientes críticamente enfermos. Los factores de riesgo para el desarrollo de debilidad de los músculos periféricos y del diafragma adquirida en la unidad de cuidados intensivos se han discutido recientemente. Se desconoce en gran medida si estos factores de riesgo también tienen un impacto en los músculos expiratorios. Discutimos brevemente los factores de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de debilidad de los músculos expiratorios. Sepsis. La sepsis y la inflamación sistemática se ha relacionado con el desarrollo de debilidad muscular, incluida la debilidad de los músculos expiratorios. La sepsis induce un aumento severo y persistente en el catabolismo proteico, lo que resulta en atrofia muscular y debilidad muscular, en comparación con los pacientes quirúrgicos no sépticos. El músculo recto del abdomen de pacientes quirúrgicos con sepsis mostró una contractilidad in vitro significativamente menor. Además, la reducción de la presión expiratoria máxima por debajo o igual a 30 centímetros de agua, encontrada en el momento en que los pacientes recuperaron la conciencia normal, mostró una asociación independiente con el choque séptico. Ventilación mecánica. La ventilación mecánica juega un papel importante en el desarrollo de la disfunción diafragmática en pacientes críticos. Los mecanismos potenciales incluyen atrofia por desuso debido a una asistencia excesiva del ventilador o lesión inducida por la carga como resultado de una asistencia insuficiente del ventilador. El impacto de la ventilación mecánica sobre los músculos expiratorios no se ha investigado sistemáticamente. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los ajustes del ventilador, incluida la PIB y el nivel de asistencia inspiratoria, pueden tener un impacto en la actividad de los músculos expiratorios. Aunque el impacto final de la ventilación mecánica sobre la fuerza de los músculos expiratorios se desconoce en gran medida y debe investigarse más a fondo. Otros factores de riesgo. Las comorbilidades como la EPOC y las miopatías o las complicaciones como la hipertensión intraabdominal pueden poner a los pacientes en mayor riesgo de debilidad de los músculos expiratorios asociado a la unidad de cuidados intensivos.
Se ha demostrado que medicamentos como sedantes, bloqueadores neuromusculares y corticosteroides afectan la función de los músculos periféricos y la función del músculo diafragma en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Los efectos de estos fármacos sobre la función de los músculos expiratorios no se han estudiado sistemáticamente. Estrategias para mantener o mejorar la fuerza de los músculos expiratorios. Las estrategias tienen como objetivo mejorar la función del diafragma. También pueden beneficiar a los músculos expiratorios, aunque faltan estudios clínicos. Se está investigando la viabilidad de la estimulación eléctrica neuromuscular para reducir la atrofia de los músculos expiratorios en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Cuantificación del esfuerzo de los músculos expiratorios en pacientes críticos. Si bien la inspección visual del tronco y la palpación de la pared abdominal pueden revelar la actividad de músculos expiratorios, no permiten cuantificar el esfuerzo. En esta sección resumimos las principales técnicas clínicas que se pueden utilizar para cuantificar el esfuerzo de los músculos expiratorios en la unidad de cuidados intensivos. Presión gástrica. La activación de los músculos de la pared abdominal aumenta la presión abdominal. Los cambios en la presión gástrica durante la expiración reflejan cambios en la presión abdominal y por lo tanto pueden usarse para cuantificar el esfuerzo de los músculos expiratorios. La presión gástrica se mide utilizando un catéter con balón lleno de aire que se inserta en el estómago. La presión de la vejiga también se ha propuesto como un medio para cuantificar la presión intraabdominal y mostró una correlación aceptable con la presión gástrica en posición supina, con un sesgo de 0.5 milímetros de mercurio a una precisión de 3.7 milímetros de mercurio, con un límite de acuerdo de menos 6.8 a 7.5 milímetros de mercurio. Para cuantificar el esfuerzo de los músculos expiratorios, se puede calcular la amplitud de la presión gástrica y el producto presión-tiempo de la presión gástrica durante la expiración. Amplitud de la presión gástrica. Tanto el aumento de la presión gástrica durante el transcurso de la expiración como la caída de la presión gástrica al inicio de la siguiente inspiración se han utilizado para cuantificar la actividad de los músculos expiratorios. Sin embargo, solo el aumento expiratorio de la presión gástrica mostró una buena correlación con la amplitud electromiográfica del músculo transverso del abdomen, con un coeficiente de correlación que oscila entre 0.7 y 0.95. Producto presión-tiempo. El producto presión-tiempo de los músculos expiratorios se ha cuantificado utilizando el área delimitada por la curva de presión esofágica y la curva de presión estática de retroceso de la pared torácica durante la expiración. El producto presión-tiempo representa el gasto de energía durante las fases isométrica y dinámica de la expiración, independientemente del desplazamiento de volumen. Sin embargo, la presión esofágica expiratoria solo representa la presión generada por los músculos de la pared abdominal cuando el diafragma está completamente relajado. Como se ha demostrado, la actividad del diafragma durante la expiración, el esfuerzo de los músculos de la pared abdominal no se puede cuantificar de manera confiable utilizando solo el producto presión-tiempo esofágico expiratorio. Por lo tanto, se recomienda utilizar la presión gástrica expiratoria para calcular el producto presión-tiempo de los músculos expiratorios. El producto presión-tiempo gástrico se puede obtener del área bajo la curva de la presión gástrica expiratoria, en la que la línea de base se define como la presión gástrica al final de la expiración en reposo de la respiración anterior. Trabajo de la respiración. Tradicionalmente, el diagrama de Campbell se utiliza para cuantificar el trabajo inspiratorio de la respiración, pero también permite estimar el trabajo expiratorio. El área del bucle de presión-volumen esofágico en el lado derecho de la curva de relajación de la pared torácica representa el esfuerzo de los músculos expiratorios. Por definición, el trabajo se realiza solo cuando hay desplazamiento del volumen. El trabajo es igual a presión por volumen. Sin embargo, como se explicó anteriormente, durante el colapso dinámico de las vías respiratorias,
Parte de la presión generada por los músculos expiratorios no da como resultado un desplazamiento del volumen pulmonar y por lo tanto el diagrama de Campbell subestima el esfuerzo total de los músculos expiratorios. En estas circunstancias, el producto presión-tiempo puede reflejar mejor el esfuerzo de los músculos expiratorios. Pruebas voluntarias de la fuerza de los músculos expiratorios. La presión expiratoria máxima es la medida más utilizada de la fuerza de los músculos expiratorios. Se han establecido procedimientos estándar para sujetos no intubados. Para pacientes intubados, la presión máxima expiratoria se puede medir utilizando una válvula unidireccional que permite la inspiración, pero previene la expiración. Algunos investigadores entrenaron a los sujetos para que realizaran un esfuerzo expiratorio contra una vía aérea ocluida durante 25 a 30 segundos y luego registraron la presión más positiva desarrollada. Calcular la relación entre la presión inspiratoria máxima y la presión máxima expiratoria es una forma sencilla de evaluar el deterioro relativo de los músculos inspiratorios frente a los músculos expiratorios. Como la medición de la presión expiratoria máxima requiere un esfuerzo voluntario del paciente, esto podría no ser factible en una proporción de pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Como alternativa a la presión máxima expiratoria, se puede evaluar la presión de la tos para cuantificar la fuerza de los músculos expiratorios. Prueba de tos. La prueba de tos es una prueba complementaria relativamente fácil de realizar para el diagnóstico de debilidad de los músculos expiratorios. Tanto la presión de la tos medida mediante globos llenos de aire en el estómago o el esófago como el flujo expiratorio máximo de la tos medida en la apertura del tubo endotraqueal o utilizando un sensor de flujo del ventilador son factibles en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. En pacientes que no pueden cooperar, se puede inducir la tos instilando solución salina fisiológica o haciendo avanzar un catéter de succión a través del tubo del paciente. Ecografía de los músculos de la pared abdominal. La ecografía se ha convertido en una herramienta popular para cuantificar los cambios en el grosor y la actividad del diafragma en pacientes de la UCI, pero pocos estudios han utilizado esta técnica para evaluar los músculos expiratorios. La ecografía abdominal permite la visualización directa de las tres capas de los músculos de la pared abdominal y el músculo recto del abdomen. Figura 6. Según nuestra experiencia, los músculos de la pared abdominal son fáciles de visualizar mediante ecografía y la medición del grosor es factible en casi todos los pacientes. En sujetos sanos, el grosor de los músculos individuales de la pared abdominal sigue un patrón determinado: transverso del abdomen, oblicuo externo, oblicuo interno y recto abdominal. El grosor del músculo transverso del abdomen, medido con ultrasonido, está fuertemente correlacionado con la presión desarrollada durante una maniobra expiratoria, evaluada por el cambio en la presión gástrica. Además, el aumento del grosor del músculo transverso del abdomen se correlaciona significativamente con la actividad eléctrica del músculo. Sin embargo, todos estos estudios se realizaron en sujetos sanos y se necesitan más estudios para determinar la confiabilidad y validez de la evaluación ecográfica del espesor de los músculos expiratorios en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. A continuación leeremos la leyenda: imagen ecográfica de los músculos abdominales. A la izquierda, una imagen ecográfica del músculo recto abdominal. Arriba vemos que la sonda está colocada de 2 a 3 centímetros por encima del ombligo y de 2 a 3 centímetros de la línea media. En la imagen de la derecha vemos una imagen ecográfica del músculo oblicuo externo, del músculo oblicuo interno y del músculo transverso del abdomen. Fue obtenida con la sonda colocada a medio camino entre el margen costal y la cresta ilíaca a lo largo de la línea axilar anterior. Otras pruebas diagnósticas. La estimulación eléctrica y magnética de los músculos de la pared abdominal son otros métodos utilizados para cuantificar la fuerza de estos músculos.
Como estas técnicas son engorrosas e incómodas, rara vez se utilizan en la práctica clínica o con fines de investigación. La electromiografía de los músculos expiratorios se ha utilizado en entornos de investigación para estudiar el momento del reclutamiento de los músculos expiratorios durante la respiración, pero no se ha alcanzado su implementación clínica, por lo tanto estas técnicas están fuera del alcance de la revisión. Conclusiones. Los músculos expiratorios son el componente descuidado de la bomba de los músculos respiratorios. Así como el corazón no se compone solo del ventrículo izquierdo, sino también del derecho, la bomba de los músculos respiratorios es mucho más que el diafragma. Este artículo resume la fisiología y fisiopatología de los músculos expiratorios con especial atención en pacientes críticamente enfermos. Los músculos expiratorios se reclutan con frecuencia en pacientes ventilados críticamente enfermos, pero en estos pacientes todavía falta una comprensión fundamental de la función de los músculos expiratorios. La monitorización de la presión gástrica proporciona múltiples parámetros de cabecera para el análisis del esfuerzo de los músculos expiratorios, pero es necesario establecer sus implicaciones clínicas.